Piscis, las cartas de hoy me mostraron algo que me dejó sin palabras. Lo que esta persona hace cuando cree que nadie lo ve. Lo que hace en silencio. Lo que hace para seguir cerca sin que tú lo sepas. Y el oráculo de hoy revela exactamente eso. La confesión de lo que él hace cuando no tiene el valor de escribirte. Quédate hasta el final, porque lo que dice esta lectura lo explica todo. Dale like si sientes que esa persona piensa en ti, aunque no lo demuestre, Piscis. Bienvenidos a Esotérica RD Tarot, donde las cartas revelan lo que él hace cuando cree que nadie mira. Escribe ahora mismo en los comentarios, lo siento, aunque no hable. Para muchos de ustedes, Piscis, hay algo que sienten aunque no puedan explicarlo. Una presencia, una sensación de que esta persona sigue cerca, aunque no haya contacto. Un pensamiento que llega de la nada y que dice, me está pensando. Y Piscis tiene ese don, la capacidad de sentir lo que otros no ven, la conexión telepática que va más allá de las palabras y de los mensajes. Cuando Piscis siente que alguien los está pensando. Las cartas me están mostrando que muchas de ustedes han tenido esa sensación con esta persona. Esa certeza interna de que aunque no haya señales, aunque no haya contacto, aunque afuera todo parezca silencio, esta persona no las ha soltado. No ha podido. Y las cartas de hoy vinieron a confirmar lo que ya sentían. Esta persona está más cerca de lo que parece. Solo que desde un lugar que tú no puedes ver directamente. Pero que las cartas sí pueden revelar. Y estas 3 cartas me muestran exactamente qué está haciendo. Las 3 cartas de hoy. El ermitaño, la carta de la luna, la carta del 7 de copas invertido. La carta del ermitaño me dice dónde está esa persona ahora mismo. El ermitaño está solo, aislado, en su propia cueva. Pero el ermitaño no está ignorando el mundo, está observando desde lejos con su linterna, iluminando lo que quiere ver, mirando sin ser visto. Y eso, Piscis, es exactamente lo que esta persona está haciendo contigo. Está en su cueva, no escribe, no llama, no hace contacto directo, pero tiene la linterna encendida y apuntada hacia ti. Está mirando, está observando, está siguiendo tu vida desde la distancia que le da ese aislamiento. No tiene el valor todavía de salir de esa cueva, pero tampoco puede apagar la linterna. La carta de la luna. Esta carta me habla de algo que quiero que escuchen bien, Piscis. La luna habla de la conexión que existe entre 2 personas más allá del contacto físico. La que sienten sueños, la que llega cuando menos lo esperas. La conexión telepática que Piscis conoce mejor que cualquier otro signo. Y lo que esta carta me confirma es que esta conexión entre tú y esa persona sigue activa. Él la siente, tú la sientes. Hay momentos en que piensas que esta persona, sin razón aparente, y en ese momento
Las cartas me dicen, esa persona está pensando en ti. No es coincidencia, es la luna trabajando. Es la conexión que tienen que no necesita palabras para existir. La carta del 7 de copas invertido. Esta carta me dice que algo está cambiando en él. El 7 de copas es el mundo de las ilusiones, de las fantasías que se construyen, de las historias que se cuenta para no tener que enfrentar la realidad. Esta persona se ha contado muchas historias que podía seguir adelante, que podía olvidar, que lo que tenía no era tan especial, que habían otras opciones, otras personas, otra vida. Pero esta carta sale invertida y eso me dice que esas ilusiones están cayendo, una por una. La historia de que no podía olvidarte se cayó. La historia de que no te necesitaba se cayó. La historia de lo que tenían era reemplazable cayó. Ya no puede seguir contándose esas historias, Piscis. La realidad de lo que siente es más fuerte que cualquier ilusión que intente construir. Si sientes esa conexión con esta persona, aunque no haya contacto, escribe Piscis. 2 cartas más. 3 de espadas invertidos y el caballero de copas. El 3 de espadas invertido me dice que el dolor de esta persona está empezando a transformarse. Ha cargado el peso de sus propias decisiones. Ha sentido el costo de haberse quedado en su cueva en lugar de actuar. Ha procesado lentamente el silencio, todo lo que significaba haber perdido la conexión directa contigo. Pero esta carta invertida me dice que ese dolor ya está pasando su punto más intenso, que ya está transformándose en algo diferente, en claridad, en decisión, en el momento en que el dolor se convierte en motivación para actuar. La carta del Caballero de Copas, Piscis. Esta carta es la más importante de las clarificaciones. El caballero ya no está en la cueva. El caballero está en movimiento. Esta persona ya tomó una decisión. Ya no puede quedarse mirando desde lejos. El peso de lo que siente ya es grande y mucho más grande que el miedo que lo tenía paralizado. Y cuando el caballero de copas se mueve con intención, con un mensaje, con algo que decir. Este mensaje viene hacia ti, Piscis. El oráculo de hoy, y esta carta fue la que me detuvo cuando salió, dice: te observo en las redes sociales y en internet. Es mi manera de mantenerme cerca y saber más de ti. Piscis, esto es lo que él hace en silencio, mientras no escribe, mientras no llama, mientras aparenta que siguió con su vida. Está mirando tus fotos, está viendo tus historias, está leyendo lo que publicas, está buscando información de ti a través de personas en común. Está en su cueva, Piscis. Esta es la linterna del ermitaño encendida y apuntada hacia ti. No tiene el valor todavía de escribirte directamente, pero tampoco puede desconectarse, porque desconectarse significaría soltar. Y soltar, las cartas lo confirman, esta persona no puede. Y ahora quiero que lo veas desde otro ángulo.
Tú sientes esa conexión que la luna describe, esa sensación de que alguien te piensa. Ahora ya sabes que no es tu imaginación. Mientras tú lo sentías, él estaba mirando. Mientras tú lo pensabas, él te tenía en pantalla. La conexión telepática de Piscis es real y las cartas lo acaban de confirmar. Si alguna vez sentiste que te estaba mirando aunque no hubiera contacto, escribe, lo sabía. Piscis, la historia de esta situación es más intensa de todas las que he leído esta semana. Esta persona está en su cueva mirándote desde lejos. Sus ilusiones de que puede olvidarte están cayendo una por una. El dolor de no actuar se está convirtiendo en decisión. Y el caballero de copas salió de su cueva. Todo esto, toda esta historia, todo este drama que ha vivido en silencio, lo has sentido tú. Porque Piscis siente lo que otros no pueden ver. Y lo que has sentido, esa presencia, esa conexión que persiste sin contacto, no era tu imaginación, era él, en silencio, mirándote, sin poder soltar, sin poder olvidar, sin poder convencerse de que lo que tenían no importaba. Porque sí importaba, y él lo sabe. El caballero de copas ya viene, Piscis. La pregunta que las cartas me hacen ahora no es si viene. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú cuando él llegue? Si ya sabes lo que harías cuando él llegue, escribe, ya lo sé. Piscis, cerramos en 2 líneas. Él ha estado mirando en silencio porque no puede soltar. El caballero ya salió de la cueva y viene con lo que nunca pudo decirte. Coloca tu mano en el corazón y respira. Lo que para mí no puede esconderse para siempre, lo siento, porque es real. Mi paz no depende de cuando llegue. Hecho está. Escribe en los comentarios, mi paz no depende de él. Te espero esta noche en mi en vivo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.